porque la palabra del Eterno es perfecta, ella no cambia, ella se mantiene. Y hoy, como siempre, estamos compartiendo la porción de la semana, que en hebreo es parashá. Parashá es la porción de la semana que se comparte, y durante todo el año se comparte todo lo que es los libros que escribió Moisés, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, o lo que realmente es la Torá, porque sabemos que estos primeros 5 libros son el fundamento de toda la escritura. Si estos primeros 5 libros no estuviesen, no hubiese fundamento, ya que estas fueron las palabras que pudo oír Moisés. Estas fueron las palabras que el Eterno habló directamente a Moisés, y son palabras de su boca que Moisés pudo plasmar, y es desde estas palabras que toda la Biblia se ha desarrollado. Es de estas palabras de las cuales hablaron los profetas. Son las mismas palabras que habló Yeshua y las que el pueblo ha repetido durante tantas generaciones y hasta ahora, porque esta escritura que hoy tenemos en nuestras manos la podemos tener gracias a que el pueblo de Israel tuvo mucho celo por guardarla, y hasta hoy en día hemos visto cómo muchas de estas escrituras originales se han descubierto en las cuevas del Qumran, y nosotros podemos disfrutar hoy de tener la palabra del Eterno. Y no en vano la parashá o porción de esta semana se titula Emor, que significa y dijo, habla. Entonces aquí está una orden que fue dada a Moisés, así que yo le voy a invitar hoy a abrir su Biblia en el libro de Levítico. Levítico es un libro maravilloso que nos va a hablar de hoy. En la porción nos va a hablar de este día del Shabbat, y no solamente del día del Shabbat, sino que Levítico, en la porción de esta semana, que va desde el Levítico 21:1 hasta el capítulo 24, versículo 23, nos va a hablar de la santidad del sacerdote. Nos va a hablar de lo que significaba realmente esta santidad que el Eterno estaba pidiendo. Nos va a dar las instrucciones, las leyes de pureza y santidad para el sacerdocio, así como las instrucciones que el Padre dio sobre las ofrendas que en ese tiempo se ofrecían, y el calendario de las citas que el Eterno programó para que su pueblo pudiera cumplirlas. Así que hoy, como siempre, la Biblia a la mano para que podamos examinar, para que podamos inquirir en esta palabra maravillosa. Y dice Levítico 21:1, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes. Y allí está el nombre de la porción cuando dice habla, Emor. Ese es el nombre de la porción, habla, dile. Entonces habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Este primer versículo donde Jehová está dando la orden a Moisés para hablar las instrucciones, para hablar sobre la santidad del sacerdote y todo lo que el sumo sacerdote, así como los sacerdotes del pueblo de Israel que ministraban en el Mishkan y que luego ministraron en el templo, debían guardar leyes de pureza ritual, de pureza física, y no solo física, sino también espiritual. Y sabemos que todo esto es sombra de lo que nosotros hoy debemos hacer. Este ministerio maravilloso que el Eterno dio al sacerdocio de Leví es un ministerio que se mantiene por la eternidad. Fue un pacto de sal que el Eterno hizo con Aarón y sus hijos, Aarón y sus descendientes, y hoy en día se mantiene sobre los descendientes de Aarón, sobre los hijos de Sadoc. Así que, amados, hoy, viendo a ese Elohim maravilloso que da esta orden a Moisés, quiero enfocarme hoy en lo que es el capítulo 23 de Levítico, donde el Eterno fijó las fiestas señaladas. ¿Y por qué Él fija acá? Porque el Eterno le dice en el versículo 23, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yud-Hei Vak-Hei, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y comienza hablando de una primera reunión, de una convocación santa que el Padre hace. Y vean algo que hoy quiero que podamos observar. Esta primera convocación que el Padre está haciendo, esto no fue la primera vez que lo hacía. Esta primera convocación es tan importante que el Eterno lo hizo desde la creación. Y miren cómo dice el versículo 3. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso.
santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso, dedicado a Yud Hei Vav Hei, donde quiera que estéis. Entonces, comienza hablando de este séptimo día. ¿Y por qué no es la primera vez? Porque nosotros sabemos lo que dice las Escrituras, ¿verdad? En Génesis, en el capítulo 2, ¿quién hizo la primera vez esta convocación? ¿Cuándo fue la primera vez que se convocó para que el hombre pudiera guardar este séptimo día? Fue allá, en el Edén. Fue allá cuando el Padre creó todas las cosas. Dice el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 1 en adelante: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Elohim la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Y aquí está lo que el Padre hizo. Entonces bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el único día para el cual el Padre dio una bendición, el día séptimo. Y no solamente dio una bendición, sino que lo apartó, lo santificó y tenía una razón de ser. En él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Eterno se hizo rey sobre toda su creación. Él nos formó, como dice el Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso cada vez que nosotros cumplimos este mandamiento que fue dado desde la creación, que fue dado el séptimo día, el día que el Eterno reposó, nosotros estamos honrando la obra que el Creador hizo. Estamos rememorando su creación. Y no solamente su creación, estamos rememorando al Creador, dándole la honra debida a quien todo lo hizo, aún a nosotros mismos. Entonces tenemos que pensar en esto con conciencia, porque cuando nosotros vamos contrario a lo que dice la Escritura y apartamos otro día, santificamos otro día que no es el que está en las Escrituras, entonces estamos yendo contrarios a la voluntad del Creador. Hoy yo quiero que usted sinceramente se haga una pregunta. Realmente estas palabras que el Creador dijo, esta acción, esta obra que hizo acá en este día, de bendecir este día y santificarlo, ¿usted piensa que Él pudo echarse para atrás de la palabra que había dado? El Eterno dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando el Eterno da una palabra, Él la mantiene. Y Él santificó este día desde allá, desde la creación, porque el Eterno va más allá de lo que nosotros podemos ir. Él conoce el plan, desde el principio lo trazó y sabía lo que iba a pasar. Nuestro Elohim es un Elohim omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabía el futuro, lo que el hombre iba a hacer. Por lo tanto, el Padre ya desde aquí está fijando un plan que se fija con el número 7. El séptimo día. 7 días tiene la semana. 6 días donde el Padre trabajó y el séptimo día donde el Padre descansó. Y esto involucra lo que es el plan del Creador. El plan del Creador anunciado desde el principio, del cual siempre les he hablado a través de estos segmentos, porque siempre les recuerdo lo que dice Isaías 46, 9 y 10, donde el Padre habla de ese plan, donde Él dice que cuenta el final desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Y ahora cuando Él está dando estas instrucciones, Él está reiterando el plan. A pesar que el hombre haya querido cambiar el séptimo día, ¿verdad? Haya movido el séptimo día para el primer día de la semana, que es lo que hacen ahora, en vez de descansar en sábado, se descansa en domingo, como dijo el emperador Constantino, porque fue un decreto de Constantino el cambiar el día de descanso de sábado para domingo. No lo hizo Yeshua, porque Yeshua dijo claramente en Mateo 5:17, yo no he venido, no penséis, dijo, no piensen, o sea, ni si lo imaginen, que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no vine a abrogarla, él dijo, yo vine a cumplirla. Yo vine a enseñarles a ustedes con mi ejemplo cómo se cumplen las instrucciones del Padre.
¿Por qué Yeshua no podía hacer este cambio? ¿Por qué debemos entender que ni siquiera Yeshua lo hizo, mucho menos nosotros deberíamos hacerlo? Porque cuando nosotros hacemos este cambio, trastornamos el plan que el Eterno nos dio. ¿Y lo trastornamos en qué sentido? No que el Padre no vaya a cumplir su plan, como Él dice. Él dice, mi plan permanecerá, dice Isaías 46:10, y haré lo que yo quiero. Su plan permanecerá. Así el hombre diga que el séptimo día ya no es el séptimo día, sino que ahora es el domingo, el primer día de la semana. Así el hombre haya hecho este cambio, nuestro Elohim dio una palabra y Él se mantiene fiel y certero en esta palabra. Entonces nosotros debemos comprender y debemos creer tal cual lo que dice la Escritura. Por eso es que en el libro de Hechos nos dice que nosotros debemos acostumbrarnos a pensar siempre en lo que está escrito. No penséis más de lo que está escrito, porque cuando pensamos en más de lo que está escrito, caemos en especulación. Entonces debemos mantenernos firmes en lo que dice la Escritura. Y por eso es que el Eterno está hablando claramente. Este primer día que el hombre hoy está guardando no es el séptimo día. Lo que hoy la iglesia cristiana está haciendo de guardar el domingo y la justificación es la resurrección del Mesías, pues no es justificación, porque así Jesús hubiese resucitado ese día, eso no da pie para cambiar la palabra del Creador, porque nada ni nadie va a poder cambiar las palabras del Eterno. Y Él está diciéndole a Moisés, a quien le da esta instrucción, recordemos algo, si estos primeros libros son el fundamento de los profetas y de allí en adelante de todos los escritores de la Biblia, ¿piensa usted que alguno de estos escritores iba a cambiar las palabras dadas por Yuhei Bajei a Moisés? Nadie se iba a atrever a hacer esto, porque nadie puede cambiar las palabras del Eterno. Entonces el Eterno dijo que íbamos a trabajar 6 días. Y recuerden, el plan profético de nuestro Creador está englobado en 7 milenios. 6 días que son proféticos, ¿verdad? De los 6,000 años que se le ha dado a esta tierra. Y el séptimo día que representa el milenio, el reposo esperado, el reposo del cual habla el escritor de Hebreos en el capítulo 4, cuando dice que aún queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque si el reposo hubiese sido cuando entraron a la tierra prometida, no hablaría de otro, pero aún queda uno. ¿Y cuál va a ser ese reposo? Este mismo que está profetizado para el séptimo milenio, el mismo, ¿verdad?, que es sombra de lo que hoy es el Shabbat, el séptimo día de la semana que nosotros aguardamos, que es un ensayo profético, porque nosotros estamos ensayando ese tiempo cada vez al caer la tarde del viernes, que comienza el séptimo día de la semana. Nosotros proclamamos que nuestro Elohim reina. ¿Y por qué proclamamos que Elohim reina? Porque estamos anunciando, ¿verdad? Miren que dice el versículo 1, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Nosotros estamos anunciando esto, proclamando que nuestro Elohim reina. Y también que nuestro Elohim reinará, porque ya Él reina en el trono de nuestros corazones, pero en el futuro, en el séptimo milenio, el día 7 es una sombra de esto, Yeshua retornará para reinar sobre este mundo 1000 años, porque cada día, dice el apóstol Pedro, un día para nuestro Elohim es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta palabra está relacionada con Moisés. Moisés fue quien habló, ¿verdad?, de que un día fue el primero que anunció esto. ¿Y por qué Moisés podía anunciar estas cosas? Porque Moisés hablaba cara a cara con el Creador. Y Moisés podía entender todo lo que el Padre estaba diciendo. Y cuando nosotros pensamos en esto, cuando nosotros leemos esto en las Escrituras, vamos a poder realmente comprender estas verdades, ¿verdad?, que allí están. Porque por eso Pedro dijo, esto está en segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, cuando Pedro dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué el apóstol Pedro está diciendo esto? Porque el apóstol Pedro conocía
la escritura. El apóstol Pedro conocía el Salmo 94, un salmo cuya autoría se le ha dado a Moisés. Y ese salmo dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces de allí viene esta conexión de un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando usted piensa en el plan del Creador, cuando Él anuncia allá en Génesis 2, en 6 días hizo todas las cosas y el séptimo día descansó. Ahora vea este día como 1000 años, 6000 años. Y en el séptimo milenio descansa, reposa, reina. Yeshua vendrá, Yeshua retornará a esta tierra. Y por eso el Padre nos da este mandamiento: 6 días se trabajará, tal cual como el Padre lo hizo en la semana de la creación. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación. Santa convocación porque fue el Padre que la convocó desde la creación y Él mismo fue quien la santificó. Y dice: ningún trabajo haréis, es el día de descanso. Y miren a quién usted lo va a dedicar. Dedicado a Yuhei Bakhei, donde quiera que habitéis. O sea que no hay excusa. Donde quiera que nosotros estemos, debemos rememorar este día. ¿Y por qué? ¿Cuál es el por qué? Cuando el Padre te da el porqué, te lleva otra vez a la creación. Cuando usted lee el mandamiento en Éxodo 28, vamos a leerlo hasta el versículo 11, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo, es de reposo para Yuhei Bakhei tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Yuhei Bakhei los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Yuhei Bakhei bendijo el sábado y lo santificó. Él te está dando la razón, porque yo en el principio trabajé 6 días y el séptimo se los di como un día de reposo, como yo también lo hice, como en la prefiguración del plan que yo tengo, porque mi plan permanecerá, dice el Creador. Así que hoy yo les animo a cada uno de los que están oyendo esto a guardar este día para el Eterno, a dedicarlo a Él, a reconocer lo que el Padre está diciendo acá. No importa lo que el hombre diga, venga la Escritura, porque la Escritura es la palabra fiel que nosotros debemos tener. La Escritura te está diciendo: acuérdate del sábado. O sea, no olvides la palabra que te fue dada, recuérdala y guárdalo, santifícalo. Vean, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Qué es eso? Para apartarlo. Acuérdese que santo es kadosh, significa apartado. Entonces, acuérdate del sábado para apartarlo como ese día especial. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del día sábado, es el séptimo día de la semana. Es un Shabbat para el Eterno, un reposo que anuncia el plan del Eterno, que anuncia que Yeshua retornará y reinará en el séptimo milenio. Eso es lo que el Padre nos está llevando cuando Él dice: porque en 6 días, o sea, te lleva al principio, a la creación, desde donde Él anunció lo que iba a hacer. Y es importante que nosotros conozcamos el plan del Redentor, el cual lo podemos conocer a través de las fiestas que siguen. Luego de anunciar el Shabbat, el Padre da las santas convocaciones, las citas señaladas, los moadín. Esas ocasiones especiales en las cuales Él quiere que su pueblo se reúna para santificarle. Y cada una de estas moadín, de estas fiestas, tiene un significado profético. Porque las fiestas, tal cual como lo dijo el apóstol Pablo, son sombra profética, ¿verdad?, de lo que ha de venir. Entonces nosotros no podemos pensar en lo que el hombre enseña. Nosotros debemos escudriñar la Escritura, debemos ser como los de Berea, para no ser engañados, para poder constatar que lo que se nos está diciendo es la realidad. Y vean que cada vez, si usted lee el libro de Hechos, usted se va a conseguir el tiempo en que los discípulos se reunían, el tiempo en que enseñaban. Usted va a ver que todo el tiempo ellos en Shabbat estaban en el templo. Dice que, por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos,
dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes que no conocían a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Todos los sábados se leía la escritura y ellos iban todos los sábados. Dice el mismo capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y el versículo 44, el siguiente sábado se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Esta es la costumbre que tenía Yeshua. La costumbre de Yeshua, ¿cuál era? Como dice Lucas, capítulo 4, él iba a la sinagoga cada Shabbat para enseñar. Cada Shabbat, Yeshua iba a la sinagoga. Y miren que esto es importante, porque cuando escudriñamos la palabra podemos aprender. Yeshua dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Entonces, si el mismo Yeshua me está diciendo que escudriñe, que vea lo que está escrito de él, que es la Biblia la que me va a enseñar lo que de él se escribió, entonces es necesario que nosotros vayamos allí, que vayamos a las escrituras para nosotros poder comprender lo que allí está. Y miren lo que Pablo dijo en 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros, escuche bien esto, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. No podemos pensar más de lo que está escrito. Es decir, usted no puede salirse de la escritura para enseñar algo contrario. Cuando usted enseña algo que no está en la escritura, que no tiene sustento, entonces usted está pensando más de lo que está escrito. Y este es el consejo que Pablo, ¿verdad?, y Apolos le están dando a los creyentes de Corinto. No piensen más de lo que está escrito. Vean el ejemplo en Apolos que nos hemos mantenido en las escrituras. Y allá es donde nosotros debemos regresar. Debemos retornar realmente a las raíces hebreas de nuestra fe, porque nuestro Mesías era judío. Aquí están las raíces de su fe. Y él mismo dijo, escudriñen la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Esas son las mismas palabras que yo les he hablado. Así que en esta mañana yo le invito a reflexionar y a poder entender a la luz de la escritura que el día señalado, el día de reposo, de descanso que el Eterno marcó, es el séptimo día de la semana. Ese es el día de nuestro Elohim. Shabbat Shalom para todos. Que hoy todos los que guardan este séptimo día tengan un día bendecido por el Eterno y que todos los demás puedan venir al conocimiento de esta realidad. Oh, yeah. He cambiado de actitud cuando supe que la cruz hubo un hombre